Hoy vamos a hablar de gestión de riesgos financieros en empresas de servicios ante la amenaza del COVID-19 en Ecuador. La pandemia del COVID-19, surgida a finales de 2019, generó efectos globales que paralizaron actividades humanas, afectaron la salud y causaron grandes impactos económicos. Las empresas de todos los sectores se vieron obligadas a adaptarse a medidas sanitarias como el distanciamiento social, uso de tapabocas, cuarentenas, lo cual redujo ingresos, interrumpió operaciones y aumentó costos internos de prevención. La crisis afectó especialmente a sectores que requieren contacto físico, mientras que actividades esenciales como la alimentación y salud tuvieron un menor impacto. La vulnerabilidad de cada empresa ante el riesgo financiero dependió de factores como el tamaño, el endeudamiento, la liquidez y el sector productivo. Las pequeñas y medianas empresas resultaron ser las más frágiles frente a esta situación. En países como Ecuador, España y Colombia, el COVID-19 provocó una disminución en su producción, restricciones en comercio internacional, aumento de precios de insumos y algunos riesgos de quiebra. Frente a esto, los gobiernos implementaron medidas de apoyo como flexibilización crediticia, financiamiento y rescates económicos. La pandemia evidenció la importancia de una gestión de riesgos formales dentro de las organizaciones, incluyendo identificación, medición, prevención y respuesta ante amenazas inesperadas. Estudios previos muestran que indicadores financieros como la liquidez, deuda y rentabilidad son claves para clasificar la fortaleza empresarial y evaluar el riesgo. En el caso del sector servicios, su naturaleza intangible y directa, con la interacción de clientes, los vuelve especialmente sensibles a crisis sanitarias como las del COVID-19. En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar la gestión de riesgos financieros en empresas de servicios y proponer estrategias que permitan superar las limitaciones generadas por la pandemia. El estudio se desarrolló con una metodología descriptiva y relacional, utilizando datos públicos de empresas del sector servicios en Ecuador entre 2010 y 2019. Se consideraron estadísticas de la Superintendencia de Compañías y además información macroeconómica del Banco Central de Ecuador y del INEC. El sector servicios se clasificó en 12 categorías: en transporte, turismo, finanzas, salud, educación, etc. Siguiendo la definición por Carrillo y Maldonado en el 2020. Se emplearon variables financieras como liquidez corriente, nivel de endeudamiento y rotación de cartera, tomadas de los indicadores oficiales reportados por las empresas. Para el análisis se calcularon los indicadores y se aplicó un modelo estadístico Logit con el software InfoStat. Esto con el fin de determinar la probabilidad de riesgo financiero en cada sector. Los sectores se clasificaron en 3 niveles de riesgo según la cantidad de indicadores financieros afectados. Y finalmente se realizaron escenarios de impacto potencial del COVID-19 y se definió un análisis orientado a generar propuestas para la gestión del riesgo financiero en empresas de servicios. Los resultados mostraron que las empresas del sector servicios fueron altamente vulnerables al impacto del COVID-19 debido a su dependencia del contacto directo con los clientes. Se identificaron 3 riesgos principales: el riesgo de mercado, en este está la variación de precios, tasas y tipos de cambio; el riesgo de liquidez, esa falta de efectivo para poder operar; y el riesgo de crédito, incumpliendo los pagos por parte de clientes.
Al analizar los indicadores financieros en el periodo 2010 a 2019, se encontró que ciertas actividades tenían altos niveles de riesgo antes de la pandemia. Los sectores con mayor riesgo financiero fueron los de transporte y almacenamiento, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias y administración pública y defensa. Estos sectores presentaron altos coeficientes de variación en liquidez, endeudamiento y rotación de cartera. Eh, a nivel macroeconómico, el Producto Interno Bruto del sector servicios se redujo más que el Producto Interno Bruto en general en 2020, evidenciando pues la magnitud del impacto. El transporte fue el sector más afectado, con un 21%, una disminución del 21%. En contraste, áreas como servicios profesionales y administrativos que mostraron un menor impacto e incluso perspectivas de recuperación. El análisis estadístico indicó que el indicador con mayor capacidad de discriminación de riesgo fue el de endeudamiento, mientras que la liquidez y la rotación de cartera fueron menos significativos. Además, este modelo permitió establecer umbrales de riesgo. La liquidez menor a 1 indica riesgo, el endeudamiento mayor a 0.5 indica riesgo y una rotación de cartera del 3.7 indica riesgo. Finalmente se elaboraron 3 escenarios futuros, uno pesimista, uno neutral y uno optimista, con posibles consecuencias y estrategias de gestión, así como recomendaciones basadas en las propuestas de la CEPAL, incluyendo flexibilización de créditos, alivios fiscales y apoyo laboral diferenciado según el tamaño de la empresa. La discusión relaciona los resultados con estudios previos. Algunos autores señalan que el confinamiento generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que incrementó riesgos de liquidez, crédito y mercado en el sector de los servicios. Los sectores más afectados mencionados anteriormente fueron el transporte, adicional los hoteles, restaurantes, turismo, servicios financieros y actividades recreativas, coincidiendo con los informes de la CEPAL de 2020, que también incluyen el impacto en salud y asistencia social. La CEPAL propone 3 etapas de evolución. La primera fue la aparición de la pandemia, la segunda la convivencia con restricciones y recuperación lenta y desigual por sectores, y como tercera la reactivación después de la vacunación masiva con cambios estructurales en economía y política. Estas etapas dependen de la resiliencia y capacidad de respuesta de cada país. El Banco de España también planteó 3 escenarios de recuperación: temprana, gradual y de riesgo, con diferentes caídas del Producto Interno Bruto según la eficacia de las políticas implementadas. Este patrón se parece al comportamiento observado en Ecuador. Eh, la OCDE propone un escenario optimista basado en inyección de liquidez, flexibilización crediticia y uso del fondo de liquidez para fortalecer la estabilidad financiera. Estas políticas son conscientes con que el endeudamiento fue identificado como el principal indicador de riesgo financiero, por lo que las medidas crediticias y de liquidez ayudarían a romper el círculo negativo provocado por las crisis y facilitar la recuperación económica. En conclusión, las políticas de recuperación económica deben considerar los riesgos financieros reales de cada sector y las necesidades específicas de la empresa, que no siempre son solo monetarias. Los sectores del servicio más afectados son aquellos que dependen de la interacción presencial y aglomeraciones como transporte y entretenimiento. El análisis del Producto Interno Bruto muestra que el transporte fue el más impactado, mientras que algunas actividades inmobiliarias de recreación y de otros servicios tuvieron una caída del 9.29%. En contraste, sectores como actividades profesionales y técnicas mostraron un crecimiento del 13.52%. En promedio, el Producto Interno Bruto del sector cayó en un 9.48%, más que el Producto
Interno Bruto General del país, que fue de 8,86, evidenciando un impacto significativamente mayor. La pandemia redujo la actividad económica y aumentó la exposición a riesgos financieros, por lo que las empresas deben fortalecerse en resiliencia, manejo de crisis y planificación estratégica. Además, como recomendación, realizar investigaciones más específicas por cada tipo de actividad, con participación directa de las empresas para diseñar soluciones más adecuadas. La recuperación requiere creatividad, apoyo gubernamental y aprendizaje sólido sobre gestión de riesgos financieros.